vamos a hacer el tema de endocarditis infecciosa. Tenemos la definición: infección de las estructuras cardiovasculares, o sea, las válvulas, el endocardio ventricular o auricular, incluyendo endarteritis de grandes vasos y dispositivos intracardíacos. La vegetación es la lesión anatómica característica constituida por acúmulos de plaquetas, eritrocitos, fibrinas, células inflamatorias y microorganismos. Oye, hay un grupo de colaboración de endocarditis a nivel internacional que hizo una revisión, un estudio prospectivo de cohortes, ¿no? Para una organización internacional que hizo un estudio de cohortes, ¿no? De endocarditis que inició en el año 99, un estudio prospectivo de cohortes con el fin de tener una visión global de la endocarditis, comprobando los cambios epidemiológicos que los distintos autores observaron en series no extensas. La base de datos incluye un importante número de centros terciarios en Europa, Asia, América y Oceanía, 58 hospitales, 25 países, una población de 2.781 pacientes fueron identificados, prospectivamente información clínica, datos demográficos clínicos para clínicos del 2000 al 2005 de enfermedad endocarditis infecciosa definitivas. La endocarditis infecciosa continúa siendo una entidad grave, compleja, asociada a elevada morbimortalidad. Entonces, los perfiles epidemiológicos, ellos encontraron una incidencia 1.7, ¿no? Por 100.000 habitantes al año, es una realidad según la población. Edad, ¿no? Fue del 57,9% y la oscilaron entre 43 y 71 años. El sexo masculino fue el predominante en el 68% de los pacientes, síntomas menos de un mes, el 77%, con hemodiálisis 8%, diabéticos 16%, VIH 2%, y en relación al tipo de la endocarditis infecciosa, tenemos que válvula nativa fueron el 72%, válvula protésica el 21%, y se van acordando que IBN es válvula nativa, BP válvula protésica, ¿no? Y la relación fue del 7%. Ya en músculo, los músculos, ¿no? Y en el resto de los órganos fue del 7%. La endocarditis infecciosa previa había el 8%, procedimientos invasivos dentro de los 60 días, 27%, accesos endovenosos crónicos 9%, marcapasos 10%, cardiodesfibrilador implantado 1%, cardiopatía congénita 12% y predisposición en válvula nativa 32%. Nosotros tenemos una situación que yo quería comentarles de nuestro país, ¿no? Una experiencia de 5 años de manejo de endocarditis infecciosa complicada en un centro referencial nacional, que es el INCOR, ¿no? Entonces, el objetivo del estudio del país, ¿no? Es evaluar las características epidemiológicas clínicas, ecocardiográficas, microbiológicas y complicaciones en pacientes con endocarditis infecciosa complicada atendidos en un hospital de referencia peruano. Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de pacientes. ¿Qué? Doctora, buenas tardes. Disculpe, ¿no está cambiando las diapositivas? No te creo. Ahí. Ahora. Sí, doctora, ahora sí. Ahora sí, doctora. Ahí sí, doctora. Recién, Ahora gracias, doctora. Ahora sí, doctora. Bueno. Gracias. No, gracias a ustedes por avisar. Ya, entonces, el material y métodos usados en esta revisión en el INCOR de Lima, se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de pacientes con diagnóstico de endocarditis infecciosa atendidos en el Instituto Nacional Cardiovascular INCOR entre el 2012 y el 2016, y se recolectaron sus variables clínicas, imagenológicas y de laboratorio. Se incluyeron 59 casos. Imagínense, el INCOR en 2012, 13, 14, 15, 16, en 5 años, tuvieron 59 casos.
para que vean lo infrecuente que es, y en un sitio referencial de cardiología. ¿No? Con predominio, encontraron un predominio del sexo masculino, igual que los otros, una mediana de edad de 50 años, entre 37 y 62. Las comorbilidades más frecuentes fueron la cardiopatía congénita, el 42.3%, la presencia de válvula protésica, el 23.7%, el signo más frecuente en el examen físico fue la fiebre, 69,49%, y el síntoma más común fue la disnea, 52.5%. La proporción de hemocultivos positivos fue del 55,9% y en el 51,6%, 5% de estos el patógeno aislado fue estafilococo sp. La válvula más afectada fue la aórtica en el 72.8% y el hallazgo más frecuente por ecocardiografía fue la presencia de vegetaciones en el 91.5%. O sea, cuando tú la piensas, hay que hacer una ecocardiografía. Las complicaciones más comunes fueron el bloqueo auriculoventricular, 28.8%, y la falla cardíaca, 22%. La mortalidad global intrahospitalaria fue del 20,3%. La endocarditis infecciosa continúa siendo una patología desafiante. Nuestros resultados clínico-epidemiológicos son comparables a los encontrados internacionalmente, los que reflejan el cambio que está sufriendo esta patología tanto en su microbiología como en su epidemiología. Sin embargo, a pesar de los avances en diagnósticos y tratamientos, la mortalidad se mantiene sin cambio. Esto por eso yo lo traje de nuestros pacientes. Muy bien, entonces la clasificación y definiciones de la endocarditis infecciosa, según la ubicación y la presencia o ausencia de material intracardíaco, tenemos endocarditis infecciosa en la válvula nativa izquierda, endocarditis infecciosa en la válvula protésica izquierda, puede ser precoz, menos de un año, tardía, más de un año, y endocarditis infecciosa del lado derecho. En relación con dispositivos, ¿no?, marcapasos o catéteres, según el modo de adquisición, la adquirida en la comunidad, la asociada al uso de drogas, la endocarditis asociada a la asistencia sanitaria, nosocomial y no nosocomial. La endocarditis infecciosa activa con fiebre persistente, historia clínica o morfología inflamatoria activa en cirugía o histopatología, recurrencia y recaídas, la causa por el mismo en el mismo órgano, ¿no? Y reinfección, la endocarditis infecciosa causada por microorganismos diferentes, pero causada por el mismo microorganismo en menos de 6 meses es recaída. Mismo organismo en menos de 6 meses es recaída. Y la reinfección es la causada por microorganismos diferentes, ¿no? La endocarditis infecciosa causada por microorganismos mayores de 6 meses del episodio inicial. Deme un minuto, por favor. Ok. Según el modo de adquisición, ¿no?, la endocarditis asociada a la asistencia sanitaria es la nosocomial se desarrolla en un paciente hospitalizado más de 48 horas antes de la aparición de signos o síntomas de la endocarditis infecciosa. La no nosocomial
son los signos y síntomas que comienzan antes de las 48 horas del ingreso en pacientes con contacto con asistencia sanitaria, que no tienen contacto con asistencia sanitaria, y la asistencia es en casa de salud o terapia, hemodiálisis o quimioterapia 30 días antes de la aparición. O sea, tienen relación con la parte de salud, pero no están dentro de un hospital, ¿no? Hospitalizados en el servicio de cuidados agudos menos de 90 días antes de la endocarditis infecciosa, y el residente en un geriátrico o en un servicio de cuidados a largo plazo. ¿Cuántos pacientes con endocarditis infecciosa asistieron en sus unidades este año, adquiridas en la comunidad, vinculadas a cuidados sanitarios, nosocomiales? ¿Cuántos esperamos en el Cusco? ¿Cuántos casos hay? Cuando nosotros hemos revisado la cantidad de casos en un año, no tenemos más, no llegan a 5, quizás 3 o 4 los diagnosticados, ¿no? Yo no sé si en realidad no se piensa y se pasan y no se diagnostican, pero no es frecuente. Las dificultades diagnósticas que se tienen, un bajo índice de sospecha, enfermedad subyacente, tratamiento antibiótico simultáneo. Ese es otro. Entra y empieza el tratamiento. Pues justo estábamos hablando antes del paciente de Leishmania, que me llamaron por teléfono, y entonces te estaba diciendo, no ven una lesión, nada, pero ya le quieren empezar levofloxacina. ¿Para qué? ¿Para qué vas a iniciar antibióticos? No porque un paciente tenga una insuficiencia renal, le haces una hemodiálisis. Tiene sus parámetros. Es lo que tienen que meterse en la cabeza, que los antibióticos también tienen sus parámetros. Pero ya hemos definido que el COVID no es un proceso viral, no es bacteriano, y acá hay un grupo de gente todavía que le sigue dando antibióticos a todos los pacientes. Entonces, estamos haciendo un uso inadecuado de los antibióticos, ¿no? Entonces, eso causa también un problema para el diagnóstico. Otras fuentes de bacteriemias: menor frecuencia de las formas clásicas de endocarditis infecciosa, tendencia a considerar gérmenes aislados en un solo hemocultivo como contaminantes. Entonces, en una endocarditis infecciosa, si yo encuentro en 2 cultivos tomados en diferentes momentos y en diferentes brazos estafilococo epidermidis, es patógeno. Entonces, por eso es que en endocarditis se toman varios cultivos, ¿no? En diferentes momentos. 2 en cada brazo es la norma. 2 en cada brazo con 3 veces al día, en diferentes horarios. Mañana, tarde y noche. Entonces, si tú aíslas en diferentes horarios y en diferentes brazos el estafilococo epidermidis, ese es el causante. Diferenciación entre bacterias aisladas y las asociadas a la endocarditis infecciosa. ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere entrar y no está? A ver. ¿Quién es este? Aaron. Ay, Aaron. Si alguien quiere entrar, me avisen ya. Porque yo no me doy cuenta. La endocarditis de válvula protésica izquierda puede ser precoz menos de 1 año, imagínense. Tardía, más de 1 año. Imagínense todo el tiempo que se está incubando esta enfermedad. La incidencia es de 10 al 20%. Las tasas post-bacteriemia estafilococo, ¿no?, son del 24%, y por bacterias gram negativas el 10%. Microorganismos estafilococo epidermidis 35%, chicos. No es que es un epidermidis y yo no lo tomo en cuenta, no. Para eso son los múltiples cultivos, 35%. Estafilococo aureus 15%. Bacterias gram negativos y hongos es menos. Manifestaciones clínicas entre 90 y 100%, la fiebre, insuficiencia cardíaca 56%, nuevos soplos de insuficiencia valvular 60%,
shock séptico 26% y tiene una mortalidad del 30 a 70%. La fisiopatología, tenemos una interacción entre la virulencia del microorganismo, la inmunidad del huésped, la biología de la superficie endocárdica vascular y la topografía de la infección. O sea, si nosotros tenemos pues que el paciente diabético, como hemos visto, va a tener mayor posibilidad de hacer endocarditis infecciosa, si más aún se suma que tiene una válvula, ¿no? Y no es así que uno se lo tira de los pelos. Yo tengo un amigo que tiene su válvula protésica, tiene su diabetes, tiene gota, entonces toma y la presión alta. Y como él, habrá muchas personas, ¿no? Entonces ahí ya tienes factores de riesgo. Y de acuerdo si te da en una válvula que no sea protésica o en una protésica. Las bacterias vinculadas a endocarditis infecciosa, ¿no? Están las bacteriemias vinculadas a la endocarditis infecciosa es el 3.5%. El origen de estos puede ser comunitario en el 22%, nosocomiales o vinculadas a los cuidados de la salud entre 7 y 25%. Las fuentes de la bacteriemia tenemos las espontáneas de sitios extracardíacos, la manipulación o procedimientos, cavidad oral, vía aérea, tracto gastrointestinal, genitourinario, daño mucoso, mucositis, pérdida y daño de la barrera cutánea secundaria a la inserción de catéteres vasculares. Entonces, la inserción de catéteres nos pone en riesgo, incluso desde una simple vía de tener una endocarditis bacteriana. Las fuentes de las bacteriemias son las bacteriemias espontáneas de focos extracardíacos, salvo las vinculadas a la cavidad oral dental, son inusuales. Otras fuentes vinculadas a bacteriemias son osteomielitis, pielonefritis, brucelosis. Por eso es que dicen, no, hay que hacer bien el seguimiento de las brucelosis, porque aparece a veces que no hay, pero sí están, porque son diagnosticadas erróneamente como una fiebre tifoidea. Bacteriemias vinculadas a la cavidad oral o procedimientos dentales gingivales. Las bacteriemias espontáneas en pacientes con enfermedad gingival severa es del 9 al 11%. Entonces usted ve esas gingivas completamente edematizadas, rojas, y que son dolorosas y aparte malolientes. Procedimientos, o sea, porque está lleno de bacterias. Procedimientos periodontales en 32 al 88%, extracciones dentales múltiples de 18 al 85%. Ahí yo conocí una persona que no soportaba las agujas, entonces que no iba al dentista, al odontólogo, porque tenían que pincharle, ¿no? Para curarle algunas veces. Entonces no aceptó. ¿Y qué cosa hicimos? Como sucede también a veces con los niños, se hace una anestesia general y lo curas todito, de una. Pero ahí estás removiendo bacterias en forma múltiple. Entonces tienes un alto porcentaje de complicación. Entre el 18 y 85% puede tener de riesgo para la bacteriemia si hacer una endocarditis, ¿no? Streptococcus viridans, otros estreptococos, estafilococcus epidermides, anaerobios y enterococos. La masticación, cuando no es adecuada, 17 al 51%, el cepillado entre el 17 y el 51%, el rescate entre 60 y 80% y una severidad, una interacción. Bacteriemias silentes se consideran de escasa virulencia. Datos muy variados para la endocarditis infecciosa es el factor más importante, es la severidad de la enfermedad gingival. Si ustedes comienzan a mirar así nada más cuando examinan a un paciente o sin examinarlo en la calle, miran cuando la gente habla, a veces es terrible la enfermedad gingival. Imagínate el riesgo que tiene de hacer bacteriemias. Bacteriemias relacionadas al cuidado de la salud. Ahí entramos los de salud.
250.000 al año, 50% vinculadas a catéteres vasculares. Ay, no, mejor me pongo mejor me ponen una inyeccioncita, porque mejor me inyectan calcio o mejor me inyectan algo y así estoy mejor. Mira los riesgos. La vía venosa central, la de mayor riesgo, 52%, los catéteres periféricos, 35%, y cateterización arterial, 3.7%. Entonces, cuando están de internos, de estudiantes, haga. Los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, que les tienen que hacer punciones arteriales para ver cómo está su evolución. Esta vez, más del 50% se desarrollan en UCI entre 12 y 26 días. Entonces, el tiempo de estancia también es muy importante para estas cosas. Entonces, ahí tienes el riesgo de estafilococo aureus, 20%, coagulasa negativo, 31%, bacterias gram negativas, 22%, enterococo, 9% y candida, 9%. ¿El enterococo es positivo o gram negativo? Milagros, ¿tú qué dices? No está. Es como me decepciona. No hay nadie. Gran positivo, doctora. Gran positivo. Gracias, Luis. Me salvaste el espíritu. Por lo menos estoy hablando con una persona. Gracias. Entonces, la infección y proliferación, ¿no? El momento en que nosotros tenemos el catéter, la colonización y conexión, mira, desde acá, ¿se ve mi puntero, Luis? Sí, doctora. Ya, gracias. Voy a hablar contigo porque como tú eres el único que está en la clase, ya, la 2 es la colonización, además ya estudiaste, de la piel a la hora de la inserción, a ver quién llegó. Estoy tocando la puerta. Hola, Cristel. Muy bien, entonces seguimos. Contaminación de la infusión. Ya entra el líquido, ¿cómo se llama? Acá hay un foco, la conexión, la inserción, la colonización de la piel, la contaminación de la infusión, las células epiteliales que están acá, ¿no? Endoteliales, perdón. El trayecto tunelizado también puede contaminar la fibrina o slip, los trombos externos, ¿no? Las 7, estamos acá, que podemos tener fibrina o trombos, la dispersión del líquido, ¿no? Y entonces puede ser y dispersamos un estafilococo aureus de ese catéter infectado, ¿no? Aproximadamente el 25% de las bacterias estafilococo ocasionan infección valvular. Los catéteres intravasculares infectados ocasionan el 39% de las bacteriemias hospitalarias. Microbiología. De los 2.700, ese es el número, ¿no? Fue variable en las regiones y grupos de riesgo. De las 2.781 encontraron el 31% estafilococo, 11% estafilococo coagulasa negativa, 17% del grupo viridans, 17%, streptococo bovis 6%, otros streptococos 6%, enterococos 10%, el grupo HASEC 2%, fúngicas 2%, polimicrobiana 1%, cultivos negativos 10% y otros 4%. Pero ¿cómo es que decimos que hay cultivos negativos? Porque se tomaron. Aquí, ¿por qué no le tomas? No, siempre salen negativos. Si no los tomas y los tomas mal, van a salir negativos. Así que bórrense esos cuando hayan comentarios de ese tipo, por favor, corríjanlos. Entonces tenemos en válvulas, endocarditis en válvulas nativas y endocarditis en dispositivos, ¿no? Entonces tenemos de los dispositivos en la unidad de diálisis, ¿no?
y en venas periféricas. Óyeme, por ahí lo tengo la D. Estafilococo aureus 28%. Ya, los que no están asociados y los que están asociados. Ya, el 68% es mayor en cuando hay un uso endovenoso, ¿no? Cuando es periférico 3% y otros dispositivos 35%. El estafilococo coagulasa negativa 3%, el periférico 17%, otros dispositivos 26%. Y así vamos viendo nosotros el aumento. El que más es la cirugía es de alto impacto, ¿no? Las cirugías, ven ustedes que tenemos 48%, 38%, 49% y 61% con otros dispositivos. O sea, tenemos que pensar bien y cuál es el tipo de paciente antes de estar ¿cómo se llama? Haciendo procedimientos invasivos. A modo de recordatorio, distintos reportes en estafilococos, en hemodiálisis crónica, en diabéticos, en dispositivos intravasculares, en adictos a drogas endovenosas, ¿no? Y otros. Estreptococos 26%, polimicrobianas, hongos, el grupo HACCP, enterococos, cultivos negativos, el 15%. El estafilococo son gérmenes con capacidad de matar. Es el más macho, ¿no? Porque aparte que te produce su toxina, te produce abscesos, metástasis, a pesar de los medicamentos. Entonces acá tenemos los que tienen cirugía y los que no tienen cirugía. Por el tipo estafilococo es más alto en los que encontraron, en los que no tenían cirugía era mayor, ¿no? Que los de coagulasa negativo, casi más o menos igual, enterococos, ¿no? Y los que tuvieron, ¿cómo se llama? Los grupos, los gram negativos con el grupo HACCP no es tan alto como los gram positivos. Indicaciones de cirugía, con indicación y sin indicación, ¿no? Cuando se hacen las cirugías bien indicadas, ¿no? Entonces tenemos sin indicación 32% de estafilococo aureus, que es el más prevalente. Tenemos acá las razones para dejar una cirugía entre los pacientes, ¿no? Entonces tenemos que en los cuadros que tienen sepsis, los pacientes que hacían sepsis, el estafilococo tenías un 32.7%, era el más alto el estafilococo. Entonces vemos que endocarditis infecciosa, ¿cuál es el germen más frecuente? Estafilococo. La prevención y control de infecciones nosocomiales es el factor modificable en el que podemos contribuir los clínicos a disminuir la incidencia de la endocarditis infecciosa. La prevención de la colonización de catéteres es crucial para reducir la prevalencia de infecciones relacionadas a catéteres en las unidades de cuidados intensivos. Las recomendaciones generales para la prevención de infecciones relacionadas a catéteres intravasculares son educación y entrenamiento, higiene de manos, técnica aséptica durante la inserción y cuidados, retirar catéteres no necesarios, reemplazo de sets para administración de fluidos y desinfección de los puertos de inyección. A ver, chicos, acá dice David Soria, persona ajena al dominio de la Universidad Andina del Cusco. ¿Lo dejamos entrar? ¿Es el enamorado de alguien? ¿Entra o no entra? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las delegadas, las jefas del salón? Seguro no está entrando con su correo institucional, doctora. Esa Karen, más dulce la Karencita. Apoya a todo el mundo.
Las manifestaciones clínicas tenemos las vegetaciones, la bacteriemia, alteraciones sistémicas que nos va a dar sepsis, infección local, abscesos, fístulas, bloqueos, insuficiencia cardíaca, fragmentación y desprendimiento de las vegetaciones, nos va a llevar a embolias sistémicas y embolias pulmonares. La inmunología nos va a llevar a problemas inmunológicos que tengamos vasculitis, glomerulonefritis, artritis. Entonces, dentro de los más frecuentes, tenemos la hemorragia conjuntiva. No es tan más frecuente la hemorragia conjuntival, pero podemos encontrarla. Podemos encontrar hematuria, un factor reumatoideo positivo, proteína C reactiva elevada, velocidad de sedimentación elevada, cambios de los soplos, un nuevo soplo. Por eso, chicos, a los pacientes se les examina todos los días. No es que uno se copia copy-paste. No, el soplo no puede ser copy-paste. Tienes que poner el oído ahí, ¿no? Entonces, para saber si el soplo varió o no. Y si no vas a poderlo distinguir, pues muy bien, vas a aprenderlo, a hacerlo todos los días escuchándolo. Entonces, lo vas escuchando todos los días y tu oído se va acostumbrando. Entonces, de pronto cambió, ya el ruido no es lo mismo, entonces ya tienes que ver. ¿Pero qué hace? No examinar, ¿no? Esplenomegalia, embolias, Roth, Haneway, Osler, petequias, no son, es lo que generalmente miramos y no es lo más frecuente, y fiebre. Las manchas de Roth, ya ni les pregunto. Estas manchas ocurren debido a hemorragias oculares o retinales. Las manchas de Roth tienen un centro de color blanco, rodeadas de fibrina coaguladas y cúmulos de hematíes, y se pueden observar únicamente por medio de un oftalmoscopio. Por eso un paciente con fiebre que no sabes cuál es su origen, hay que mandarlo al oftalmólogo para que te busque manchas de Roth. Eso está en el plan de trabajo. Estamos insistiendo mucho en el plan de trabajo. Tienen que acostumbrarse a planear, a hacer su plan de trabajo. Acostúmbrese, lo pueden hacer en su celular, lo pueden hacer, pónganlo escrito a mano, los que están acostumbrados, quieren a mano, otros en el WhatsApp, lo que sea. Las lesiones de Haneway son estitas, mira, te parece que se te metió una espina, manifiestas como manchas planas, indoloras, rojas y azul rojizo en las manos y las plantas de los pies de las personas con endocarditis bacteriana aguda. Y si no le miras los pies, no las vas a ver porque no siempre están en las manos. Los nódulos de Osler son lesiones cutáneas no patognomónicas de endocarditis, pero se pueden encontrar y se han descrito también en la fiebre tifoidea, el lupus eritematoso sistémico, la gonococemia, endocarditis trombótica no bacteriana, pero son lesiones que deben hacer sospechar al clínico la presencia de una endocarditis infecciosa, ¿no? Decía un nodulito por acá. Doctor, me ha salido esto. Ah, ¿qué será? Ya está, listo, pasó. ¿No? Acá tenemos lesiones. Acá miren las uñitas en los piececitos. Hay que ver. Así también se están presentando lesiones en COVID. Miren acá las manos. Ahí tenemos más. O sea, la piel en Argentina, dos amigas dermatólogas decían que el médico más completo es el dermatólogo, porque tiene la mayor cantidad de superficie corporal que estudiar, toda la piel que nos cubre, ¿no? Entonces hay que examinar a la piel. Los criterios de Durack los mencionaban en el año 94, ¿no? Criterios patológicos, histología de vegetación o cultivo de émbolos periféricos o abscesos intracardíacos. Criterios clínicos son 2 criterios mayores, 1 mayor y 3 menores o 5 menores. Posibles, 1 mayor y 1 menor o 3 menores. Rechazada, otros diagnósticos que descarten endocarditis infecciosa o resolución de la sintomatología con tratamientos antibióticos durante 4 días o sin evidencia patológica.
La definición de términos: criterios mayores, hemocultivos positivos, ecocardiografía positiva con masa oscilante o compromiso valvular en trayecto de jet regurgitante, absceso de dehiscencia de prótesis valvular. Criterios menores: predisposición cardiovascular previa, ¿no? O adictos a drogas endovenosas, fiebre, fenómenos vasculares, embolias arteriales, tromboembolismo pulmonar séptico, aneurisma micótico, fenómenos inmunológicos hemocultivos sin criterios mayores. Criterios mayores: hallazgos de microorganismos típicos de endocarditis en dos hemocultivos separados, Streptococcus viridis, Streptococcus bovis, grupos Hansen, Staphylococcus aureus, enterococos adquiridos en la comunidad en ausencia de foco primario, hemocultivos persistentemente positivos, definitivos como aislamiento de gérmenes típicos en endocarditis infecciosa, dos hemocultivos positivos o más, separados de 12 horas o 3 hemocultivos o más con diferencia de 1 hora, o el 70% de los hemocultivos positivos si se obtienen 4 o más. La ecocardiograma, vamos a ver, positiva para endocarditis es una masa intracardíaca oscilante sobre la válvula o estructura de soporte o en el trayecto de un jet regurgitante o en material implantado sin explicaciones anatómicas, ¿no?, de alternativa. Abscesos, nueva dehiscencia parcial de la válvula protésica, nuevo soplo valvular regurgitante. Criterios mayores, ¿no? Coxiella burnetii en un hemocultivo, más serología IgG mayor de 1 en 800, Bacteriemia estafilococo y criterios menores. Un alto índice de sospecha, entonces tenemos enfermedad febril y soplo valvular nuevo. Enfermedad febril con lesión cardíaca previa y sin otra sitio evidente de infección. Enfermedad febril con predisposición e intervención reciente, con bacteriemia, falla cardíaca congestiva, nueva alteración del ritmo, fenómeno vascular o inmunológico, ACV nuevo, absceso periférico. Y el paciente ¿no?, estamos discutiendo, ¿no?, pero tiene mucho compromiso neurológico. Pero se me ocurre que se nos tiene que ocurrir cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que los criterios clásicos de Duke suelen ser de escasa utilidad práctica clínica en los pacientes críticos inicialmente, porque a veces son difíciles de encontrar, ¿no? En la ecocardiografía tenemos un diagnóstico, una eco transtorácica como técnica de imagen de primera línea cuando se sospecha endocarditis infecciosa, categoría 1B, eco transesofágica en pacientes de alta sospecha clínica, ¿no?, con una eco transtorácica normal, repetir la eco transesofágica y transtorácica en 7 a 10 días si el inicio fue negativo y si la sospecha permanece alta. Entonces se tiene que repetir, no tiene nada y ya no le quieren hacer. La transesofágica para el diagnóstico de abscesos y medición del tamaño de la vegetación tiene una categoría 2AC y no es aconsejable en pacientes con ecografía transtorácica negativa y baja sospecha de clínica de enfermedades de endocarditis infecciosa. Seguimiento durante la terapia médica, repetir la ecografía transesofágica y la transtorácica si sospecha una nueva complicación, o sea, un nuevo soplo, embolia, fiebre persistente, insuficiencia cardíaca, absceso, bloqueo auriculoventricular. Repetir estas ecografías durante un seguimiento sin complicaciones para detectar nuevas complicaciones asintomáticas y supervisar el tamaño de la vegetación. Ecocardio intraoperatoria. En aquellos casos de que se hace la endocarditis requiere cirugía. Cuando finaliza la terapia se recomienda un ecocardio transtorácico al finalizar de la terapia antibiótica para la evaluación de la morfología y las funciones cardíacas y valvulares. Tenemos hallazgos ecocardiográficos
gráficos, vegetaciones en el 87%, en la válvula mitral 41%, en la aórtica 12%, en la tricúspide 8% y la válvula pulmonar 1%. Abscesos intracardíacos en el 14%. La utilidad comparativa del transtorácico de acuerdo al porcentaje de detección de las vegetaciones. ¿Quién nos encuentra más? ¿El transtorácico o el transesofágico? Sensible, el transesofágico, 94-100%. Específico, los dos van por ahí. Valor predictivo positivo, tiene más el transesofágico. Porcentaje de detección de absceso perianular es mejor. La sensibilidad es más sensible el transesofágico y es más específico el transtorácico. Los criterios de Duke son principalmente de la ecocardio transtorácica. El transesofágico eleva la sensibilidad y la especificidad. El transesofágico es especialmente útil en la endocarditis protésica, en dispositivos intracardíacos, en el diagnóstico de complicaciones, la transtorácica con sospecha de falsos positivos o negativos, y la transtorácica técnica subóptima y de endocarditis infecciosa con pequeñas vegetaciones. Entonces aquí tenemos un fluxograma para las recomendaciones ecocardiográficas. El paciente con riesgo o con sospecha de una nueva problema valvular, ¿no? Con 2 cultivos positivos, transesofágico, ¿no? Y aquí vemos todo el diagnóstico, las complicaciones que se presentan. Cuando hay complicaciones, si hay problemas intracardíacos, hay que hacer el transesofágico. En válvulas protésicas con fiebre persistente hay que hacer el transesofágico. Primero hacemos el transtorácico a todos esos casos y de acuerdo a eso lo que vamos encontrando se pasa al esofágico, ¿ya? Intraoperatorio durante una operación, ¿no? Cuando hay estafilococo, una infección, una bacteria nosocomial, ¿no? Con una puerta de entrada que no se conoce, se hace el transesofágico. Aquí tenemos lo que podemos encontrar en esta es una mamografía, ¿no? Se puede encontrar la válvula acá en esta tomografía, ¿no? Este es un PET, ¿no es cierto? En el PET scan, ahí vamos a ver bonito el compromiso. Y estas con las, ¿cómo se llama? Intensidad, la endocarditis se diagnostica para confirmar la patología después de la cirugía, se hacen estos controles y para ver posibles émbolos. Las nuevas técnicas, si hablamos de la transtorácica, transesofágica, 3D, hay resonancia magnética, hay PET, hay SPECT. Cuando se ingresa a medicina intensiva son estas endocarditis complicadas que tienen sepsis, insuficiencia cardíaca congestiva y embolias. Hay infección nosocomial intercurrente y pacientes con prótesis. Complicaciones cardíacas, insuficiencia cardíaca son más o menos 55-60%, neurológicos entre el 30 a 40%, embolias 22 a 43%, y sépticas recaídas y reinfecciones. Complicaciones intracardíacas de la endocarditis infecciosa en la válvula nativa, abscesos miocárdico septal, ruptura de músculo papilar, absceso paravalvular, destrucción valvular, aneurisma micótico de seno de Valsalva, fístula aórtica, pericarditis supurativa y embolia de la arteria coronaria. En este estudio de 259 pacientes con compromiso aórtico, de los 259 pacientes tenían 44% compromiso aórtico, 40% compromiso mitral, insuficiencia cardíaca 42%, regurgitación de la válvula valvular severa 43%, necesitó cirugía temprana 34% entre los 11 a 10 días, 11 pacientes, el 12% fueron como de emergencia,
36% más de 7 días después de un diagnóstico de endocarditis infecciosa. Mortalidad perioperatoria es del 13%. Indicaciones de cirugía, el 56% con regurgitación severa, 16% vegetaciones grandes con riesgo de embolia, 8% infección no controlada. Cirugía temprana se asoció a mayor supervivencia al año. Neurológicas en el 30-40%, embolias únicas o múltiples, hemorragia supraranoidea, rotura de aneurisma micótico, meningitis, cerebritis y absceso cerebral. Acá tenemos abscesos cerebrales en esta tomografía de acá. Embolias entre el 22 y 43%, aumenta el riesgo. Los gérmenes más frecuentes, estáfilo, enterococo, hongos, HASEC, y mayores, válvulas mayores la válvula mitral de mayor de 15 milímetros. Evolución de la infección, prevenir el rápido inicio del tratamiento antibiótico. Acá tenemos el compromiso del vaso y miren cómo está ahí la tomografía y cómo está en la anatomía patológica. Esto será una obstrucción. Insuficiencia renal nos va a dar causas de insuficiencia renal aguda, glomerulonefritis. Vamos a encontrar proteinuria y hematuria, inestabilidad hemodinámica, infartos renales, antibióticos nefrotóxicos, ¿no? Por cirugía, insuficiencia renal por cirugía durante la etapa activa de la endocarditis infecciosa, hemodiálisis en la etapa crítica, habitualmente es reversible, hay que usar antibióticos adecuados, corregir la función renal y los antibióticos, hemos estado viendo esas cosas en clase, monitoreo y ajuste de los distintos factores, endocarditis complicada por sepsis, embolias, infección nosocomial intercurrente, equipo multidisciplinario, intensivistas, cirujano cardíaco, infectólogo. Los que se han complicado fueron 145 pacientes en este hospital, ¿no? Con un promedio de edad 48%, 63% tenían alrededor de 32 años, ¿no? 35% estaban vinculados a la atención de la salud. Así que cuán asociado a drogas endovenosas el 12%. O sea, mira cuán importantes somos nosotros, cuánta infección causamos. Diabetes 15%, dispositivos intravascular 35%, y así compromiso neurológico 51%, embolias mayores 63%, mortalidad 51%. Los cultivos negativos son los blanquitos, las cándidas son las celestitas, ¿no? En cuanto a la aparición de enfermedad, fueron 23 días como promedio, entre 40 y 60 días, ¿no? Todas las bacterias, los gram negativos, el estreptococo, los MRSA de la calle, o sea, de la comunidad, adquiridos en la comunidad. Los otros no son de la comunidad, y por problemas obstétricos. Acá tenemos endocarditis nosocomial en el paciente crítico, ¿no? 33 episodios. El endocarditis adquirida fuera de la UCI, el 64%. Herida quirúrgica, herida obstétrica, 6%. La mortalidad fue del 42%. De la comunitaria y la nosocomial es mucho mayor que la comunitaria. Adquirida en la comunidad, vinculada a la atención primaria, el 49%. Tratamiento médico exclusivo, el 48%, y quirúrgico, 26%. Estafilococo aureus a la cabeza, ¿no? Con el 58%. Entonces, cuando les pregunten en el examen cuál es el germen más frecuente, me van a decir enterococo, ¿ya? Acá están los apaches. Bueno, nos vamos a pasar esta parte. En otro estudio retrospectivo, ¿no?
de enfermedad endocarditis infecciosa definitiva, tenemos casi lo mismo, ¿no? 31% mujeres de edad entre 62 más o menos 14 años. Se identificó el germen en el 74%, el 16% fue válvula protésica. Estuvo asociado a sepsis, entraron por sepsis, embolias, comorbilidades, estadía hospitalaria previa, 53, en la UCI 53 con una media de 47 días. Cuanto más días estás en la UCI, más riesgo tienes. Endocarditis infecciosa izquierda 65%, derecha 31%, multivalvular 4%. Factores de riesgo independientes para mortalidad. A los 30 días, intervención quirúrgica de la válvula infectada, dispositivo o fue un predictor independiente de los resultados. Estos son todos los resultados de la UCI, los resultados de las cirugías, abordaje del paciente con endocarditis infecciosa, inicio rápido del tratamiento antimicrobiano empírico después de la toma de las muestras microbiológicas en pacientes medicados con anticoagulación oral, hay que suspenderla, evaluación de necesidad y tiempo de cirugía, equipo multidisciplinario. Si esta medicación oral, la anticoagulación es importante, se suspende la parte oral y se pasa a una que se pueda controlar como heparina, ¿no? El tratamiento médico quirúrgico, fisiopatología de sostén de las funciones de la falla, identificación y tratamiento de los focos, también se tiene que trabajar con un equipo multidisciplinario, intensivistas, cirujanos cardíacos, infectólogos, la prevención de las bacteriemias de origen nosocomial, el diagnóstico precoz de la enfermedad, la identificación temprana de los pacientes con más riesgo, así como un abordaje multidisciplinario, pueden ser estrategias válidas para mejorar los resultados. Tratamiento antibiótico específico, empírico inicial, curso agresivo y enfermedad las situaciones graves, ¿no? Regímenes antibióticos propuestos por el tratamiento empírico inicial de las endocarditis infecciosas sin haber identificado al patógeno en válvulas nativas, habiendo tomado los cultivos previamente. Entonces se indica ampicilina sulbactam 12 gramos al día, ¿no? Se da 2 cada 4 horas. Puede ser en 4 dosis, como dicen ellos, entonces le tendrías que dar 3, ¿no? La duración es de 4 a 6 semanas, o sea, 1 mes y medio. Gentamicina 3 miligramos por kilo por día de 2 a 3 dosis, también por 4 semanas a 6 semanas, o puedes dar banco más genta más cipro. Son tratamientos en los alérgicos a los betalactámicos. En válvulas protésicas, precoz menos de 12 meses luego de la cirugía, la duración es 6 semanas, ¿no? Vancomicina, gentamicina y rifampicina en los alérgicos. Cuando es una endocarditis tardía, el manejo es igual que las válvulas nativas, cuando es más allá de 12 meses. Cuando tenemos ya un estafilococo que es susceptible a meticilina, se da ceftriaxona, podemos dar ceftriaxona, ¿no? Pero idealmente deberíamos de dar un medicamento que mantengamos una dosis alta todo el tiempo. Vancomicina en los alérgicos a meticilina, en los resistentes a meticilina más gentamicina. En endocarditis protésica de Staphylococcus, en válvula protésica, oxacilina cuando es meticilina sensible, o cefradina, rifampicina, más gentamicina, por más allá de 6 semanas. Más de 6 semanas. ¿No? La vancomicina 30 miligramos por kilo por día endovenosa en 2 dosis. Imagínense si usted tiene problema renal, ¿eh? En ese grupo de pacientes renales es muy difícil. La dosis habitual es de 15 miligramos y estás dando una dosis bárbara aquí, 30 miligramos por kilo. La rifampicina
estás duplicando la dosis, 1200 miligramos en 2 dosis. Estás dando 600 cada 12 horas. Y gentamicina también estamos dando. Así que mira este riñoncito. Es complejo el tratamiento. Antibiótico, en tratamiento estreptococos orales y estreptococos del grupo D, cepas totalmente susceptibles a penicilina, penicilina G sódica, amoxicilina, ceftriaxona 2 gramos al día, ¿no? Y esto es por 4 semanas nada más. Vancomicina dice alérgicos, no dice empezar con banco, dice alérgicos. Cuando tenemos cepas resistentes a penicilina y es un estreptococo, no están dando, se da amoxicilina más gentamicina o banco en los alérgicos. Cepas susceptibles a los beta-lactámicos y la gentamicina, ampicilina o amoxicilina, gentamicina, ¿no? 6 semanas para los pacientes con más de 3 meses de síntomas, ¿no? Alto nivel de resistencia a la gentamicina, entonces se da estreptomicina, ahora no daríamos amicacina, ¿no es cierto? Ya no usamos nosotros estreptomicina. En otros países sí hay, pero nosotros no tenemos. En los que son resistentes a los beta-lactámicos, ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulánico. En los multiresistentes podemos usar linezolid o quinoprustin, dalfosprastin, pero nosotros no lo tenemos. Podemos usar imipenem, cilastatina más ampicilina o ceftriaxona más ampicilina. Cuando hay cultivos negativos, entonces podríamos pensar si estamos cerca de una brucela, ¿no? Porque tenemos serología, damos doxiciclina, 200 miligramos al día, más cortimoxazol, más rifampicina por 3 meses. Oxila burnetti o fibricú, doxiciclina, más hidrocloroquina por 18 meses. 1 año y medio. Bartonella SP, ceftriaxona y doxiciclina 6 semanas. Legionela de 2 a 6 semanas. Eritromicina, rifampicina. Micoplasma, fluorquinolonas, las más nuevas, o sea, podemos dar levomoxi, más de 6 meses, ¿no? Y para el tropiritema, Whippley, damos cotrimoxazol, ¿no? Más penicilina G sódica, más estreptomicina o gentamicina, o doxiciclina más hidroxicloroquina. El uso de drogas intravenosas, tenemos los cultivos negativos, pero tenemos un drogadicto de droga, uso de drogas endovenosas, intravenosas, UDIB, que antes no me acordaba. Tenemos estafilococo resistente, incluyendo resistente a la comunidad, coagulasa negativas, beta-hemolíticos, hongos, pseudomonas, polimicrobiana. Estafilococos aureus en dispositivos vasculares, alteraciones geniturinarias, vamos a encontrar enterococos, listeria, neisseria, gonorrea y bacterias gram negativas, alteraciones crónicas de la piel, estafilococo y procedimientos de tal grupo, piridas, variantes nutricionales, Gemeya y Hasek. En alcoholismo y cirrosis, pensar en Bartonella, listeria, neumococo. En los quemados, estafilococo aureus, diabetes y estafilococo aureus. En prótesis temprana, coagulasa negativa. En prótesis tardía, coagulasa negativa también. Estafilococo, coagulasa negativa, ¿no? Exposición a gatos y perros. Bartonella, pasteurela. Acuérdense de la pasteurela en los gatos y los perros. Los gatos y los perros, como hemos visto en la mañana. Gatos y perros tienen pasteurela. El gato tiene la pasteurela multósida en la boca. Cuando te muerde es solamente sensible a la amoxicilina clavulánico. No le hace nada a la clinda, ni a la dicloxacilina, ni nada. ¿Ya? Entonces tienen que acordarse de... Todo está de moda tener gatos y perros. Podemos tener los gatos
¿Por qué ponen Bartonella sp? Porque podríamos tener la Bartonella hanselae y por los gatos, y también la Pasteurella sp, que en los gatos se llama multócida. En el perro puede ser otras variantes, el Capnobacterium sp. Entonces piensen en estas mordeduras, no todo es clinda, amoxiclavulánico. Contactos con productos lácteos contaminados, animales de granja infectados, brucela, Coxiella burnetii, erysipelatoptrix, neumonía y meningitis por neumococo, trasplantes de órganos Staphylococcus aureus, Aspergillus fumigatus, enterococo y Candida sp, lesiones gastrointestinales, Staphylococcus bovis, enterococcus y Clostridium septicum. El grupo HASEC, ceftriaxona, ampicilina, sulbactam y ciprofloxacina. La ciprofloxacina parenteral viene de 400 miligramos, entonces le tienes que dar 200, o a veces viene de 200. Anfotericin B, 1 miligramo por kilo por día, es una dosis bárbara, más 5-frutosina cuando tienes una endocarditis por hongos. Persistencia de fiebre, causas posibles, complicaciones locales, abscesos, fístulas, grandes vegetaciones, complicaciones renales, glomerulonefritis, bacteriuria, complicaciones neurológicas, embolia, abscesos, meningitis, complicaciones pulmonares, tromboreumatismo pulmonar séptico, empiema, abscesos esplénicos, osteomelitis, otros focos, flebitis. Oportunidad de cirugía cardíaca, endocarditis infecciosa, difícil determinación, puede ser electiva, puede ser de urgencia y electiva, depende de la presencia de las complicaciones. En algunas series el 50% de los pacientes son derivados de cirugía en la fase aguda, el 75% en centros de referencia y en otros en los hospitales mismos, ¿no? Cirugía cardíaca temprana, si es que tienes un gas vascular temprana, dentro de los 7 días de diagnóstico o antes de finalizar el antibiótico, ha demostrado mejores resultados en cuanto a mortalidad operatoria en los estudios más recientes. El edema pulmonar severo, ¿no? Es una urgencia, el shock cardiogénico, infección persistente, compromiso perivalvular, electiva, debe considerarse en pacientes estables hemodinámicamente. O sea, estas son las cirugías de emergencia, ¿no? Las cirugías selectivas deben considerarse en pacientes estables hemodinámicamente y sin otras indicaciones de cirugía de urgencia. En caso de metástasis infecciosa cardíaca debe resolverse previamente a la cirugía cardíaca, excepto cuando esta es urgente. En pacientes con complicaciones neurológicas existen algunas salvedades respecto a la oportunidad. Hay que ver las complicaciones, ¿no? Del 10 al 40% de la endocarditis izquierda presentan disfunción neurológica clínica. Una de las principales causas de admisión es una complicación tardía, ¿no? El ACV isquémico sin transformación hemorrágica, hemorragias intracraneales, rotura de neurisma micótico, meningitis, encefalitis, absceso cerebral, ¿no? ¿O cuál es el absceso cerebral? Circulación extracorpórea puede exacerbar la difusión neurológica por hipotensión, anticoagulación y edema cerebral. La oportunidad de la cirugía cardíaca en este contexto permanece controvertida y en revisión permanente. Escasez de estudios, hay muy pocos estudios controlados en cuanto a cirugía cardíaca de este tipo, ¿no? La oportunidad del accidente cerebrovascular depende de la urgencia desde el punto de vista cardiovascular y tipo y extensión de la complicación neurológica. Según las guías, ¿no? El ACV isquémico, luego de descartar hemorragia intracraneal mediante tomografía, se debe retrasar la oportunidad. Embolismos silentes, no deben retrasar la oportunidad, ¿no? Para SCV, hemorragias intracraneales, se recomienda retrasar la cirugía cardíaca entre 2 y 4 semanas. Debe realizarse nueva tomografía el día previo a la cirugía para descartar transformación hemorrágica reciente. Imagínense todo que tiene que intervenir y tiene ACV. La cirugía cardíaca en la endocarditis y no alta frecuencia de complicaciones postoperatorias, puede haber coagulopatía, sangrado postoperatorio aumentado, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular, otras complicaciones embólicas, complicaciones respiratorias,
A mediano y a largo plazo, falla cardíaca crónica, nueva disfunción valvular, reinfección, sobrevida general, 70-90% a los 10 años. Directivas: erradicar foco infeccioso intracardíaco, resolución de deterioro estructural, función valvular, resolución de falla cardíaca, más controvertidamente prevención de embolias. Debe realizarse con ecografía transesofágica intraoperatorio, progresión de lesiones, resolución de lesiones previas, friabilidad y mala calidad de los tejidos, y hay que hacer plastías. Se dan cuenta qué complejo es esta entidad. Endocarditis de válvula, tipos poco frecuentes de endocarditis infecciosa, el de válvula protésica en pacientes con complicaciones ¿cómo se llama? Con dispositivos intracardíacos, ¿no? O marcapaso sobre válvulas derechas, y en pacientes con cardiopatía congénita. En válvula protésica, el 10 al 30% de los casos de endocarditis, difícil diagnóstico, clínica típica, hay falsos negativos, se eleva la mortalidad, más frecuente es el estáfico, los hongos, y ahí tenemos hemocultivos negativos, tiene pobre sobrevida a largo plazo, se recomienda cirugía, solo el 50% de los casos finalmente son quirúrgicos. Las indicaciones según las mismas directivas: hay falla cardíaca, infección persistente y embolismo. En pacientes con desfibrilador o marcapasos, ¿no?, hay una incidencia del 0,2% por año. De difícil diagnóstico y tratamiento, es un cuadro grave. Contaminación local en el mismo procedimiento, menos frecuente siembra desde el órgano distante. Puede haber una clínica local, hay una baja sensibilidad del ecocardiograma. El 60% de los cultivos son positivos y la mayoría de tratados mediante explante total y antibiótico terapia. Sobre las válvulas derechas, el 5% de las endocarditis en usuarios de drogas endovenosas es el principal factor de riesgo, ¿no? Válvula tricúspide en estafilococo aureus, pronóstico moderadamente grave, mortalidad hospitalaria del 10%, tratamiento médico, antibiótico, terapia recomendada. Antes nosotros decíamos, acá no hay drogadictos endovenosos, pero ya hay. Cirugía cardíaca está indicada en situaciones particulares. Falla cardíaca derecha refractaria a tratamiento con diuréticos, hongos y infección persistente. Debe realizarse plastías si es posible. En pacientes con cardiopatía congénita afecta principalmente a las válvulas derechas, difícil diagnóstico ecocardiográfico, del 10 a 100 veces más frecuente que en los controles, y tiene una mortalidad moderada del 10%. El pronóstico: edad de intervalos de 10 años, ¿no? Endocarditis de válvula protésica, edema pulmonar radiológico, más frecuente el estafilococo. Del grupo también hay es del 1.54, del grupo Viridian 0.52, complicaciones valvulares 2.25, cirugía durante el episodio inicial 0.61. Pronóstico en medicina intensiva, ¿no? Paciente con comorbilidades tienen menos pronóstico, los que sí tienen complicaciones de acuerdo al microorganismo y de acuerdo a los hallazgos ecocardiográficos. Muy bien, chicos. ¿Algún comentario, pregunta? Si no, si quieren ir a estudiar seguro. Silencio absoluto. Bueno, Luis, nos vemos hasta mañana. Doctora, ¿y bueno, tal vez a través de esa experiencia usted haya visto si es que hay algún factor de riesgo, si prominente en nuestro medio, a pesar de que era muy, pues según lo que usted mencionó, era muy baja, tal vez los hallazgos? El diagnóstico es bajo, yo creo que porque en general es difícil eso, y aparte que usamos demasiados antibióticos en cultivos.
¿Te das cuenta? Entonces entra y el paciente ya está manoseado y nos da miedo dejar las ventanas terapéuticas. Si los pacientes están graves, perfecto, pero si no, no. Pero tenemos que tomar cultivos previos. Entonces, si tú estás sospechando, porque ya tiene toda una historia de fiebre, entonces tienes que, no te va a pasar nada si dejas, aunque sea en 3 horas, en 6 horas, tomar los hemocultivos, ¿no? Y si está chocado, por lo menos tomar cada media hora, ¿no? Y empezar tratamiento para poder llegar a un diagnóstico y pensarla. Si tú no piensas en el diagnóstico, se te va a pasar, ¿no? Entonces, en la mañana que hemos estado conversando con o ayer, del paciente que estuvo en la altura y que ahora está con compromiso neurológico y ahora está con una bradicardia severa, estamos pensando en una borrelia, también podría ser una endocarditis infecciosa. No, yo no conozco el caso, ¿no? Está directo, no he preguntado, pero podríamos pensar en preguntar si el paciente tuvo algún otro riesgo, ¿no? Es un hombre que estaba en el campo, ¿no? Trabajando siempre con animales, entonces últimamente estuvo en su casa y no tenía mayores factores de riesgo. Pero lo que no sabemos es si tenía enfermedad cardíaca previa. Nadie está describiendo el problema cardíaco, excepto que está con una bradicardia severa, ¿no? Que son las alteraciones que podríamos encontrar. Y tiene fiebre. Entonces es complejo, o sea, uno la tiene que pensar. Si tú no la piensas, no se te va a estar ocurriendo buscar un ecocardio, un problema ocular. Entonces, por eso es que yo les digo que tienen que acostumbrarse a un plan de trabajo. Obviamente, a todos los pacientes no le vas a hacer ecocardio. Lo estamos viendo, se va avanzando de acuerdo a cómo vas encontrando tus resultados para poder nosotros diagnosticar más. Ese es el problema con la endocarditis infecciosa, que va subaguda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien, chicos, vayan tranquilos. Gracias, doctora. Okay. Doctora, gracias. Todos están presentes, no se preocupen, voy a pasar la lista.